Buenos días, estudiantes. Estamos en la clase de geometría. El tema a desarrollar es ángulos. ¿Sí? Tenemos que un ángulo es la unión de dos rayos que tienen el mismo origen o extremo. Como pueden observar, acá tenemos un ángulo, ¿sí? Formado por dos rayos, el rayo OA y el rayo OB. Ellos acá me están formando un ángulo alfa. Y este punto de origen se va a llamar vértice. ¿Cuál es la notación del ángulo? Medida, o este simbolito que está acá, A o B. Es decir, que los ángulos se nombran de un punto al vértice y el siguiente punto. Este sería el ángulo A o B, o también se puede llamar ángulo BOA, ¿sí? Como mejor parezca. La medida del ángulo está denotada por el ángulo que está acá, en este caso es alfa. Tenemos la bisectriz del ángulo. ¿Cuál es la bisectriz de un ángulo? La bisectriz del ángulo es un rayo que biseca, es decir, es un rayo que corta mi ángulo en dos partes iguales, ¿sí? Acá tenemos un ángulo y tenemos la bisectriz, es otro rayo que parte desde el vértice, pero atraviesa toda la mitad y me divide mi ángulo en dos partes iguales. Y la voy a llamar bisectriz o M. Luego tenemos la clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican en varios. Tenemos un ángulo convexo. ¿Por qué es un ángulo convexo? Porque su medida está dada entre 0 y 180 grados. Un ángulo agudo, de esta forma, es porque su medida está entre 0 y 90 grados. Un ángulo recto, su medida es de 90 grados. El ángulo obtuso, su medida es de 90 a 180 grados. El ángulo llano o media vuelta es 180 grados. El ángulo convexo de 180 a 360 grados. Ángulo de una vuelta es el que me pasa todo. Es la sumatoria en este caso de cuatro ángulos. Me indican que son 360 grados. Es la sumatoria de todos sus ángulos. Ángulos consecutivos o adyacentes, es decir, ángulos que son continuos acá. Ángulos opuestos por el vértice, es decir, que tienen un vértice, el común acá y son opuestos. Ambos son iguales, es decir, que ambos tienen la misma medida. Ángulos complementarios. Ángulo complementario es cuando yo sumo dos ángulos y me debe dar 90, es decir, que un ángulo es complementario del otro cuando le falta cierta cantidad para llegar a 90. Supongamos este ángulo es de 45 grados, ¿sí? ¿Cuánto sería su complemento? Sería otros 45 para que me llegue a 90. Complemento de un ángulo, entonces para hallarlo restamos 90 menos el ángulo del valor que tengamos. El ángulo suplementario son dos ángulos que sumados me den 180. Para hallarlo voy a tener 180, que es el ángulo suplementario, menos el ángulo que me estén dando. Par lineal, tenemos dos ángulos acá donde su suma debe ser 180, es decir, debe ser de esta forma el gráfico. Bueno, allí tenemos todos los tipos de ángulos, ¿sí? Esa es una forma de orientación.